Queridos hermanos, un saludo muy especial a lo largo y ancho del Perú y en otros países donde nos estáis escuchando. Os envío uno de estos abrazos fuertes. Para mí es un privilegio, es un gozo estar aquí con vosotros, porque yo no me podía perder estos 15 años de NED. Así que vosotros todavía estáis en 3 de septiembre, pero yo ya estoy en 4 de septiembre, para que veáis el amor que os tengo. Aquí ya es de madrugada, pero eso no importa. Lo que importa es que estamos unidos con un propósito. Eso es lo que nos importa. Y de verdad que tenemos muchísimo gozo de celebrar, porque quiero que entendáis que estos días es una celebración. 15 años. ¿Sabes una cosa? Allí donde estás, yo quiero que tú le digas, gracias, Señor. Que tú puedas levantar tu voz y decirle, glorificado sea tu nombre, porque son 15 años. 15 años se dice muy rápido, pero esto es muy complicado. 15 años de trabajo en la misión de Dios y de trabajo en unidad. Y creo que eso es un motivo muy grande para celebrar. Y lo vamos a hacer estos días a través de la alabanza, de la adoración, de los testimonios, pero cómo no, a través de sumergirnos de nuevo en el pozo profundo de estas aguas de la Escritura que están para eso, para refrescarnos, para hacernos sentir de nuevo que Dios sigue caminando con nosotros. Así que un abrazo grande a todas las iglesias de NED, a todo el liderazgo, al pastorado y a todos y cada uno de vosotros que habéis estado aquí con nosotros por tantos y tantos años. Estamos viviendo en una nueva normalidad. Creo que tiene mucho de nueva, no tiene nada de normalidad, pero estamos viviendo en un proceso donde yo creo que se hace todavía muchísimo, muchísimo más amplio el que nosotros podamos celebrar, el que nosotros podamos estar aquí y decir, Señor, en medio de las circunstancias en las que estamos viviendo, nosotros celebramos tu obra, celebramos lo que has hecho durante 15 años, celebramos lo que estás haciendo y celebramos lo que vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la historia, estamos hablando de la historia de Dios. Cuando nosotros estamos recordando todos estos 15 años, estamos hablando del proceso, del proyecto de Dios. Por eso nosotros podemos proyectar el futuro. Por eso nosotros podemos vivir con seguridad en el presente, porque nosotros recordamos el pasado. El pasado no es solo el pasado es donde Dios construye el futuro. Esa es la convergencia que existe entre Antiguo y Nuevo Testamento. Yo todavía escucho algunas personas que me dicen, oh sí, el Antiguo Testamento, sí, pero eso es historia. Es la historia de Dios. El Antiguo Testamento es la historia de Dios con su pueblo. Y el Antiguo Testamento es la base, la plataforma hermenéutica desde donde podemos entender el Nuevo Testamento. Así que cuando celebramos 15 años, estamos diciendo que nosotros tenemos historia, la historia de Dios con nosotros, en nosotros, a través de nosotros, y al tener esa historia de Dios con nosotros, es por eso que podemos proyectar el futuro con seguridad. Esos 15 años que nos han enseñado tantas lecciones, que nos han sacado tantas lágrimas, que nos han colocado muchas veces en posiciones donde no nos gustaría estar. Esos 15 años de aprendizajes, de experiencias, de cosas muy buenas y de otras no tanto. Pero esos 15 años son los que nos recuerdan lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. Y una de las cosas que queremos resaltar al inicio de estos 15 años es que hemos hecho misiones 15 años en unidad. Lo hemos hecho. Queridos pastores, lo hemos hecho. Y ¿sabes una cosa? Estamos vivos. Eso ya es mucho decir. 15 años hemos estado construyendo alrededor de esa base que Dios nos dio en su palabra, de ese sentimiento del corazón mismo de Dios, de la compasión que Él tiene por las naciones, y lo hemos estado haciendo en unidad. Y por eso es que yo quiero que esta noche recordemos la historia de Dios y la recordemos enfocados en pensar
cómo Dios lo ha venido construyendo en unidad. Unidos es como hemos hecho estos 15 años, la misión. Hasta aquí nos ha traído Jehová, pero hasta aquí nos ha traído porque lo hemos desarrollado en unidad. Ahora más que nunca, con las circunstancias que estamos viviendo alrededor del mundo, tenemos que enfatizar esta verdad. La unidad es una esencia, es un principio básico de la misión. La unidad no es solamente una estrategia. Déjame mostrarte por qué. En primer lugar, quiero que veas que la misión de Dios es una misión de amplio espectro. ¿Cómo así? Como la penicilina. La misión es una misión de amplio espectro porque la misión es de Dios. Es la missio Dei, la misión de Dios. Y esa misión de Dios es cósmica, es universal, lo abarca todo. Es una misión de amplio espectro. Fíjate, la misión de Dios involucra gente de toda raza, cultura, aspecto, color, lengua, inteligencia, estatus social, nivel académico. La misión de Dios lo abarca totalmente todo. Es una misión que abarca todo. Es una misión que no deja fuera nada. Y esa misión es tan grande que nos supera a ti, a mí, a tu iglesia, a la mía, porque es una misión que va más allá de nosotros. En Marcos capítulo 16, en el versículo 14 y 15, el evangelista dice algo muy interesante. Está hablando de la gran comisión y dice, y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que las características de la persona son importantes para Dios. Fíjate, en Mateo 28, que lo hemos estudiado durante estos 15 años, ahí está el anuncio de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Pero Marcos, este otro evangelista, coloca un nuevo elemento. Dice, sí, vayan y prediquen a todas las naciones, pero háganlo a toda criatura. Porque aquí se personaliza el enfoque de esa misión que es global, que es cósmica, que lo abarca todo y la persona vuelve de nuevo a ser el centro de la misión, el foco de Dios, el objetivo. Así que tenemos que alcanzar a todas las personas porque la misión de Dios tiene nombre y apellido. Es una locura pensar en eso, porque muchas veces nosotros pensamos en una misión que es una misión masificada, que es una misión generalista. Vamos a alcanzar a la gente. Sí, Jesús tuvo multitudes que lo seguían, pero luego estuvo atento a cada uno de ellos en sus diferentes características. Fíjate lo que Jesús hace. Al tener una misión tan abarcadora y tan amplia, porque la misión se enfoca a la persona, porque es una misión que abarca a personas de todas las naciones, de todo color, de toda raza, de toda cultura, de toda lengua. Jesús elige desarrollar la misión a través de sus discípulos. Porque esa fue la forma en que Jesús eligió desarrollar la misión. Y Jesús quiere desarrollar la misión a través de sus discípulos y elige entonces a un grupo de lo más variopinto, de lo más diverso que tú y yo nos pudiésemos imaginar. Subió al monte, dice también el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19, subió al monte y llamó así a los que él quiso. Escucha eso. Y llamó así a los que él quiso. Y luego aparece una lista de los que él llamó. Simón, al que puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Y comienza a darnos un listado de personas. ¿Por qué? Jesús elige a 12. Y elige a 12 con una diversidad tan increíble que uno se queda pensando, ¿yo elegiría de verdad a un grupo de discípulos como los que eligió Jesús?
Fíjate, vosotros sabéis que yo tengo un pequeño problema con Pedro. Lo arreglaré entrando al cielo porque él tiene las llaves y si no lo arreglo no me dejará entrar. Pero, ¿sabes una cosa? Elige a Pedro, un pescador del vulgo, pero también elige a Juan, que viene de una familia noble. Y uno dice, ¿qué tienen en común Pedro y Juan? ¿Qué tienen en común Juan y Judas? Porque sí, Jesús eligió a Judas. Claro, tú me puedes decir, pues claro que lo eligió porque era el hijo de la perdición y eso estaba profetizado desde antes y tenía que elegirlo. Pero sigue mirando las características de los diferentes discípulos y te vas a dar cuenta que son unas características diversas y únicas. Y en Marcos hay un listado. Quiero que pienses en algo. ¿Sabes cuántos listados de nombres hay en la Biblia? Yo no he hecho todavía la cuenta total. Pero ¿sabes cuántos listados de nombres hay? Yo tengo mucho problema con mis estudiantes porque siempre andan diciéndome, profesor, no nos ponga a leer el libro de números, por favor. ¡Qué libro tan aburrido! Listas y listas y listas de nombres. Sí. ¿Sabes por qué hay tantas listas de nombres en la Biblia? Porque la misión de Dios tiene nombre y apellido. Porque Dios se enfoca en la persona. Porque aquí cuando nos da la lista de los discípulos, nos va a demostrar que esos discípulos tienen unas características diversas, pero unas características únicas. Ninguno de ellos es igual al otro. Son todos totalmente diferentes. ¿Por qué Jesús hace esa clase de cosas? Porque la misión de su Padre es una misión abarcadora. Es una misión de amplio espectro y para poder cumplir esa misión tan abarcadora, Jesús necesita entonces un grupo que también lo abarque todo, desde sus diferentes culturas, desde sus diferentes posiciones sociales, desde sus diferentes lugares de donde provenían, desde sus diferentes lenguas, porque habían entre ellos diferentes lenguas. Jesús escoge a un grupo lo más variopinto, lo más extraordinario para poder alcanzar la misión. Y aquí es donde tal vez uno se preguntaría, ¿qué es lo que aportaba cada uno de ellos? ¿Quiénes eran? Y es la pregunta que tal vez nos hacemos al día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Qué aportamos? ¿Qué es lo que Dios está haciendo cuando hace que la misión se deba cumplir a través de nosotros? No olvides esto. La misión es misión de Dios, es suya, es la missio Dei. Pero Dios decide llevarla a cabo a través del hombre, de nosotros. Aquello que Dios hace al decir que a Dios le plació que el hombre se salvara a través de la locura de la predicación. Dios quiere usar instrumentos humanos, pero entonces quiero que entiendas cómo es que se va armando esta foto completa, porque lo que Dios está diciendo es que la misión suya se cumple a través de hombres pecadores que van a hombres pecadores. Bueno, yo no te quiero juzgar a ti, posiblemente tú no eres un hombre pecador. Todos somos pecadores. ¿Cuál es la diferencia? La misión se hace desde pecadores justificados por la sangre de Cristo a pecadores sin justificación. Pero la misión se hace a través de pecadores que somos justificados por la muerte en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Qué interesante que Dios haya decidido usar a pecadores justificados para llegar a pecadores no justificados. ¿Sabes? ¿Quién mejor que nosotros? ¿Quién mejor que tú y yo que hemos sido golpeados por el pecado?
que ha casi arruinado nuestras vidas. ¿Quién mejor que nosotros que entendemos la diferencia total entre vivir en la muerte del pecado o resucitar con Cristo Jesús? ¿Quién mejor que el hombre que ha tenido que pasar por el abismo del pecado y ha resucitado con Cristo y tiene una nueva vida? ¿Quién mejor que nosotros para poder contarle a aquellos pecadores que no tienen justificación que Jesús es el Señor de todas las naciones? Así que, ¿cuál es la motivación y la meta de Dios en medio de todo esto? En medio de usarnos a nosotros, a los seres humanos, y de llevar a cabo la misión a través de nosotros. Es porque nosotros aportamos a Dios la misma diversidad que existe en el mundo en este momento de aquellos que están sin alcanzar por el Evangelio. Es porque nosotros nos convertimos entonces en el prototipo de aquellos que queremos alcanzar. La diversidad que se encuentra dentro de la iglesia no es otra cosa que la demostración de la diversidad de los que no son iglesia todavía. Es por eso que Dios quiere usarnos y ver desde la multiplicidad, desde la diversidad de nuestras características, cómo nosotros podemos alcanzar a un mundo que es diverso, diferente, que no podríamos alcanzarlo desde una sola perspectiva, sino que tendríamos que alcanzarlo desde la multiplicidad de la gracia que Dios ha colocado entre nosotros. Y por eso es que nosotros estamos hablando de que sin esta diversidad, sin esta unidad, posiblemente no seríamos capaces de demostrarle al mundo de qué estamos hablando cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo. Pero déjame decirte qué pasa. Hay un texto muy misionero en el Nuevo Testamento, que lo hemos estudiado en estos 15 años, que está en Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Voy a intentar explicarte esto de la manera más rápida que yo pueda. A este versículo se ha usado por muchísimo tiempo para hablar del sacerdocio universal del creyente. Sacerdocio universal del creyente. Este versículo es con el que muchas veces hemos animado a los hermanos para decirle: todos somos sacerdotes. Pero ese sacerdocio universal del creyente, cuando es mal entendido, cuando es mal interpretado o cuando es mal usado, pierde la característica esencial que Dios quería darle. Cuando nosotros no entendemos la revelación del sacerdocio universal del creyente, lo que podemos producir es un individualismo, es un egocentrismo. Es un egoísmo impresionante. Y yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo creo que sí, que nos ha pasado a todos. El sacerdocio universal del creyente malentendido se está usando de maneras que no corresponden al reino de Dios. Porque entonces cuando hablamos de que todos somos sacerdotes, de que yo tengo un sacerdocio, yo digo: pues yo voy a cumplir mi sacerdocio a mi manera, como lo entienda, como pueda hacerlo, como yo crea que tenga que hacerlo. Pero fíjate en lo que dice el versículo: nosotros somos un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Cuando tú estudias este pasaje en todo el Antiguo Testamento, en hebreo, te das cuenta que este nunca aparece en plural. Siempre aparece en singular, lo mismo que en el griego koiné del Nuevo Testamento, como lo estamos leyendo en Primera de Pedro, aparece en singular. No existen los pueblos de Dios, no existen los reinos de sacerdotes, no existen las naciones santas. Existe una, la nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Estamos hablando de uno. Porque el carácter de Dios, aunque haya un sacerdocio entre nosotros, es que no podemos romper la característica más importante que Dios nos dio, que es la unidad. La unidad, queridos hermanos, no es una estrategia. Perdónenme si vosotros lo habéis escuchado de maneras diferentes en el pasado. Cuando hablamos de unidad decimos, oh sí, la unidad es buena, porque es una estrategia para ir más rápido, una estrategia para tener más dinero, una estrategia para ser más eficaces en la obra. Y no estoy negando eso. Eso es verdad. Pero la unidad no es una estrategia. La unidad es uno de los principios básicos de la misión. Es más, la unidad es un atributo de Dios. El Dios triuno, el Dios trino, la Trinidad. Ese Dios trino, el triuno, es el que nos está mostrando que la unidad es parte de su carácter. No es una estrategia para mantenerse unido ni para lograr los objetivos de una manera más fácil. No hay misión sin unidad. No es que Dios nos esté pidiendo que tengamos unidad para hacerlo más rápido. Es que nos está diciendo lo que Jesús le dijo a sus discípulos: así como me envió el Padre, así yo os envío. Lo que nos está diciendo es que no solo tenemos que cumplir la misión de Dios, tenemos que cumplirla a su manera. Tenemos que hacerlo de la manera como Él nos está pidiendo. Así que la diversidad en unidad lo que hace es asegurar el cumplimiento total de la misión de Dios. Porque vamos desde la diversidad de la iglesia a la diversidad que hay en la no iglesia, en el mundo. Vamos desde las diferencias que hay en la iglesia a las diferencias que encontramos en aquellos que no han escuchado el Evangelio. La diversidad asegura el cumplimiento total de esa misión de amplio espectro, de esa misión abarcadora. Pero también la unidad confirma la veracidad bíblico-teológica de la misión. Por ser un momento tan especial, quiero poner esto en palabras más prácticas, para que vosotros podáis seguirme de por qué estamos construyendo el concepto de la unidad, no como una estrategia misionera, sino como un principio, como la esencia de la misión. Déjenme partir en mi ejemplo desde NET, desde la red global de NET. Quiero mostraros las posibilidades, las fortalezas y las oportunidades que nosotros tenemos al construir una red de iglesias alrededor de la misión. Quiero hacerlo usando como ejemplo algunos pastores. No puedo hacerlo con todos por el tiempo, pero permitidme hacer este ejercicio práctico. Pastor Roger Vergara. ¿Qué aporta Pastor Roger Vergara a la misión? Pastor, no se vaya a molestar conmigo. Pastor Roger Vergara aporta ímpetu a la misión. Pastor Roger Vergara es una persona eléctrica y él siempre está diciendo: vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hagámoslo ya, vamos a hacerlo ahora. Y claro, y todos estamos ahí, ímpetu. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué sería de la misión sin ímpetu? Sin ese movimiento tan impetuoso que tenemos que tener. Pastor Fernando Hidalgo, ¿qué aporta a la misión? Permitidme decir algo con todo el respeto, pero el cariño que le tengo a Fernando. Pero detrás de ese bigote se esconde la objetividad. Una persona muy objetiva, siempre pensando. Yo he tenido la oportunidad muchas veces de verlo en las reuniones de trabajo. Y Fernando siempre está ahí pensando
¿Cómo vamos adelante? ¿Cómo no nos desviamos? ¿Cómo hacemos para cumplir con el objetivo? ¿Cómo hacemos para seguir caminando en el camino correcto? Objetividad. ¿Qué sería de la misión sin la objetividad? Pastor Gustavo Chan. ¿Qué aporta Pastor Gustavo Chan? La pastoral en la misión. Pastor Gustavo siempre está diciendo qué le pasa a esa persona, cómo podemos cuidar a esa persona, qué vamos a hacer con los misioneros, qué está pasando con ellos, quién se está comunicando, y siempre con su carácter de cuidado pastoral. ¿Qué sería de la misión sin la pastoral? Pastor Ángel Barrientos. El pastor Ángel Barrientos para mí aporta misericordia. Yo, como os digo, que he tenido la oportunidad por tantos años de estar ahí en las reuniones, el pastor Ángel Barrientos siempre está pensando, pero ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Pero cómo mandamos ayuda? Pero a esa persona no la podemos dejar así, tenemos que ayudarle. Misericordia. ¿Qué sería de la misión sin la misericordia? Pastor Francisco Cerrón, Panchito, ¿qué aporta? Él está siempre ahí haciendo las preguntas incómodas. Por eso no nos gusta mucho en las reuniones. Porque él está haciendo las preguntas incómodas, las que nadie quiere responder, porque está aportando desde el conocimiento, desde la teología de la misión. ¿Qué sería la misión sin una buena reflexión teológica? Pastor Esteban Espino. ¿Qué aporta el pastor Esteban Espino? Miren una cosa, cuando yo estoy con Esteban, a mí hasta la presión arterial se me baja, a mí se me baja todo y yo quedo así tranquilo, porque el pastor, la tranquilidad, la bondad, el ir paso a paso, el no se preocupen, el vamos a hacerlo despacio, esa bondad, esa tranquilidad, que sería de la misión sin ello. ¿De cuántos más podría hablar? Pero no tengo el tiempo. Pastor José Luis Juárez, aportando toda esta parte devocional, la intercesión, la búsqueda de Dios. ¿Qué sería de la misión sin esto? Así que, queridos hermanos, así como sus líderes, así sus iglesias, porque las iglesias aportan y reflejan las diferentes perspectivas del reino de Dios. Ninguno de nosotros solos podemos reflejar la inmensidad de la perspectiva del reino de Dios. El reino de Dios lo podemos representar entre todos, en medio de nuestras fortalezas y aún con nuestras peores debilidades. La manera de aportar a la misión no puede ser singular, tiene que ser plural, comunitaria, porque allí es donde se representa el reino de Dios. El trabajo misionero, por tanto, y vuelvo a repetirlo, el trabajo misionero no requiere de unidad como estrategia, requiere de unidad como propósito. El propósito nuestro es mantenernos en unidad. ¿Por qué? Porque mira cómo ora Jesús. Para que todos sean uno, Juan 17, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Oh, qué oración sacerdotal! Mira lo que está diciendo. ¿Por qué? Que ellos sean uno como tú y yo, oh Padre, para que el mundo crea. La unidad de propósito es muy clara en la misión de Dios. La unidad tiene 3 claros propósitos en la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. El primero de ellos, la gloria de Dios. La unidad con propósito tiene como meta la gloria de Dios. Queridos pastores y líderes de las iglesias de NED, dejadme decir esto. Hemos trabajado por 15 años. Lo habremos hecho de la mejor manera, de la peor. Habremos cometido muchos errores. Pero ¿sabes una cosa? Hemos intentado darle la gloria a Dios antes que cualquier otra cosa.
Hemos intentado mantenernos en unidad para que el nombre de Dios sea glorificado. Y yo aplaudo esos esfuerzos. Yo aplaudo el deseo que tenemos como iglesias de mantenernos unidos para que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Y si ese fuera el único propósito que hemos cumplido estos 15 años, bendito y alabado sea el Señor. El segundo propósito de la unidad en Juan 17 es para reflejar el carácter trinitario de Dios. Ese es el segundo objetivo, reflejar a Dios. ¿Qué es la misión? La misión no es solo hacer adeptos. La misión es que nosotros salgamos a las naciones a reflejar el carácter de Dios. Así que el segundo objetivo en la oración de Jesús es que la unidad se convierta en un espejo de de las principales características de Dios, que es uno, el Dios trino, el Dios de la Trinidad, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios que tanto necesitan las naciones en este momento, cuando nos estamos matando los unos a los otros por el color de piel, cuando nos estamos discriminando los unos a los otros por razón de la economía. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto no necesita el mundo post-pandemia de una misión en unidad, de una misión que nos muestra con una diversidad y con múltiples diferencias, pero manteniéndonos unidos en Cristo Jesús? ¿Para qué? Para el tercer objetivo, para que el mundo crea. Porque ese es el propósito de la misión, que el mundo crea. Pero aquí Jesús dice que el mundo va a creer a través de la unidad, que ellos sean uno. Oh, hermanos, nosotros le hemos tenido más fe a los folletos evangelísticos que a la unidad. Nosotros hemos colocado más énfasis en una cantidad de estrategias evangelísticas que en la unidad. Pero Jesús nos está diciendo que una de las más convincentes estrategias misioneras es la unidad. Y ¿sabes? Eso es por qué existe NET Global, para que el mundo crea. Esto es una herramienta de convicción espiritual. Esta es una autopista por donde el Espíritu Santo puede correr para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a por los próximos 15 años, pastores. Vamos a por los próximos 15 años, iglesias. Vamos en medio de nuestras diferencias a mostrarle al mundo que nosotros hemos sido transformados por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Vamos a usar la unidad no como estrategia, vamos a usarla con los propósitos que nos muestra Juan. La historia nos dice que la iglesia se ha extendido durante toda su historia, desde el libro de los Hechos, a través de la coinonía, el querigma, la diaconía y la martiria. ¿Qué significa esto? Los estudiosos de la iglesia y de la misión de Dios dicen que estos elementos siempre estuvieron presentes en la historia. Coinonía, querigma, diaconía y martiria. ¿Por qué nosotros no queremos reconocer esto? La iglesia se ha extendido por su querigma, palabra. Todo este proceso de la palabra, el querigma, la diaconía, el servicio. Claro que nos hemos extendido a través del servicio, del martirio. Claro que nos hemos extendido a través de la historia en el martirio. Pero fíjate, la iglesia también siempre se ha extendido a través de la coinonía. Porque la coinonía vuelve de nuevo a ser uno de los principios básicos del reino de Dios. Queridos hermanos, nosotros damos honra y gloria a Dios. Reconocemos que NET Global existe por la misericordia y la gracia de Dios. Pero el desafío que tenemos es ir a por los próximos 15 años
15 años. Vamos a por los próximos 15 años haciendo la misión juntos, porque eso es lo que Dios tiene preparado en su corazón. Que Dios os bendiga y que estos días de Congreso Misionero sean para todos y cada uno de nosotros una bendición especial. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que bendigas estos días con tu presencia, con tu palabra, que nosotros podamos renovar nuestra fe, nuestra convicción y nuestra promesa de seguir llevando tu reino a todas las naciones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.